La cantautora Tania Pereira fusiona folk tradicional con soníos indie d'autor. Les sos lletres, munches n'asturiano occidental, exploren un imaginario que conecta con les sos raíces y que se dile con otras experiencias fuera de aquí. Solo quiero encontrar La producción tan cuidada del su último traballo, Rosa de Xericó, y una manera auténtica y personal de sonar n'asturiano. saborear cada mal trago que se preste hasta volver a escanciar de una botella diferente que recoja cada mensaje y acción que se le escapa a mi voz y cada historia que aparento escribir y no quiero admitir. Y sigo intentando aprender a quererme y escribo palabras que avalen mi suerte. Dibujo cometas de hilos ausentes, arranco las alas a un tordo y las echo a volar. Oh no, las echo a volar. Tania Pereira, asturiana de Cangas del Narcea, de Xedré, la hija del cantautor Pedro Pereira, con lo cual yo presupongo que tu ambiente familiar habrá sido musical, minero también, porque tu padre fue minero, poético, literario. ¿Cómo fue crecer un poco en ese ambiente y sobre todo en qué momento arrancas con la música en particular, ¿no? En ese contexto? Pues sí, muy afortunada de haber tenido la música siempre en casa desde muy pequeñina. Toda mi familia le gusta mucho, la verdad. Y bueno, referencias, como bien dices, él es cantautor y en casa teníamos mucho Silvio Rodríguez, Víctor Manuel, Aote y todos grandes escritores, grandes poetas y sobre todo grandes músicos. Y luego también ha habido mucho rock and roll en mi casa. Y yo de pequeñina tiraba un poco más por ahí, ¿no? Por ese lado. Sí. Cantar, no sé, salió muy natural, la verdad. También siempre del cole llegaba ya, me ponía a cantar. Y un día mi padre me dijo, ven aquí a probar una cosa. Y así fue, como a los 14 o 15, sí. Cuando tenía él algún concierto, él me invitaba a salir a cantar una versión con él. Sí. Y luego oficialmente me subí al escenario
Cuando empezaron a cerrar las minas en el occidente, la del Patatero, se hizo una recaudación para todos los mineros que habían perdido sus trabajos y cantamos canciones de las minas, y esa fue la primera vez que me subí así oficialmente a un escenario. Claro, esas las primeras veces. Y luego ya tú en solitario, y quiero decir, en solitario ya empezando a tomar tu propio camino, ¿no? Y no el que viene un poco así dado por el contexto familiar. ¿Qué es lo primero que haces, no? O sea, Sí. tu primera incursión un poco en la música ya individualmente. Sí, bueno, profesionalmente todavía viene un poco linkada a mi familia porque empecé con la banda de folk tradicional Brandal, Sí. que éramos músicos asturianos y también de la parte de León, del Bierzo. Recuperábamos canciones, bueno, coplas tradicionales que musicalizábamos y otras composiciones originales. Y ahí fue mi primer disco. Como cantante también empecé como guitarrista y donde durante varios años estuvimos, bueno, tocando muchos conciertos, tuvimos suerte de que a la gente le gustó bastante, fuimos al Festival Intercéltico de Loriet, estábamos como banda... Revelación. Luego cuando terminé la carrera hice las prácticas en Inglaterra. Sí. Y ahí me fui un mes y me volví a Inglaterra. Y te quedaste 10 años, ¿no? Me quedé 10 años. Sí. Y del folk Sí. inglés, del británico, ¿te incluiste algo en tu música? Sí, y sí, yo continuaste creo que ahí fue, editando allí, ¿no? sí, fue la última pieza del puzzle que empecé a descubrir a cantautores, la A John forma Renbourn o cosas sí, así. John Martin más que nada, y a cantautores así jóvenes como Ben Howard, tocaban con afinaciones abiertas de guitarra y a mí eso me abrió qué bueno. un mundo completo, y con los pedales, delays de la guitarra. Y yo creo que entre eso y mi forma de cantar un poco más de la del Sí. folclore asturiano es lo que le da un poco de, Claro. de diferenciación, mi Matiz, sonido, un supongo. color más particular. Pero claro, tú, por ejemplo, en Inglaterra estás en Londres, ¿no? Donde, Sí. donde estás todos esos Estaba, años, sí. estabas, ¿no? O sea, de ese mes que te quedas esa década, pero ahí llegas hasta sacar disco, a tener banda, quiero decir, o sea, ahí Sí, sí. funcionas Sí, como sí, un sí, grupo más. Digo, porque siempre tiene uno un poco la sensación de que eso, en un lugar que no sea tu lugar de origen, va a ser mucho más complicado, Ya. ¿no? En Londres era relativamente fácil tener un grupo y andar por ahí tocando. Sí. Si te mueves bien. Yo tuve muchísima suerte que era muy fan del blues y empecé a ir a las jam sessions del blues. Y ahí conocí a otros músicos, y cuando me subí un día a la jam había una chica que estaba estudiando en el negocio de la música en la universidad, Sí. y les gusté y me empezaron a llevar a cantar en eventos universitarios. Qué bueno. Y ahí formé mi banda y juntos grabamos los 2 primeros EPs, el primer disco. Ellos vinieron varias veces a Asturias y a España y seguimos tocando un poco entre Inglaterra y Asturias. Al final siempre estuve muy conectada aquí, todos mis vídeos los grabamos aquí. Sí. Siempre en los discos incluí temas en asturiano, no sé, siempre. O sea, que Asturias vinculado. formaba parte más que la nostalgia, ¿no? Supongo, sino que también era algo inspiración. Sí, ¿no? exacto. Un poco Yo creo que escribía más cuando venía a casa unos días, también porque paraba la vida un poco más tranquila y me metía en el garaje y escribía más, y luego allí ya arreglaba todo. Y a la hora de componer, ¿cómo compones? ¿Compones primero con la guitarra, primero partes de una letra, de una imagen, de un poema? Suelo empezar con la guitarra. Enredo un poco, encontrar una melodía que me guste y a partir de ahí busco un poco la estructura y la letra, o a veces tengo un tema muy claro del que quiero escribir. Otras lanzo palabras al aire y la que me guste escribo a partir de ahí. O lo mítico que todos apuntamos 1000 notas en el teléfono y después de un año dices, pues esto no está mal. ahí, No está mal, sí. Antes contabas un poco lo que ha sido todo tu recorrido musical, que ha pasado por, claro, momentos muy diferentes, estaba yo pensando, ¿no? Porque de tener tu propia banda de folk, a tener la experiencia en Inglaterra, ahora retornar a Asturias, un poco de todas esas experiencias, ¿cómo vas configurando también tu visión de la música? Porque hay gente que se lo toma más hobby, gente que lo hace más profesional, gente que incluso lo va haciendo de manera un poco natural a lo que surja, o azaroso, ¿no? En Sí. tu caso, ¿qué idea se te va un poco formando de lo que es la música y tu lugar también un poco en todo ello? Ya, no sé si me la tomé muy en serio nunca. Me fui llevando un poco por la reacción de la gente y lo que la gente me iba pidiendo. Obviamente no, mi situación financiera no depende de la música. He tenido 1000 trabajos como todo el mundo, pero bueno, la música de momento está ahí y ahora con el lanzamiento del nuevo disco es otra ilusión más y a ver qué pasa. Y este disco con el que estás, Rosa de Xericó, ¿cómo sale? ¿Cómo va saliendo poco a poco? ¿Que lo vas sacando por singles? Hoy en día, por lo efímero y volátil Ya. que es un poco todo, Sí. creo que vale más ir
esparciéndolo un poco más en el tiempo. Estirando, ¿no? Estirando. Este momento. Exacto. Creo que en el disco participó Darío Barroso, ¿no? Sí. Que es además uno de los habituales de Silvia Pérez Cruz, que yo escuchándote antes decía, hombre, no es exactamente, pero sí hay algo, yo creo que algo suena, algo, no sé si son... En concreto, bueno, artistas como Silvia Pérez Cruz, un poco en las que ahora te fijas o un poco a las que miras aquí ahora en España. Bueno, a ver, Silvia Pérez Cruz es, yo creo que es referencia de toda cantautora, porque la sensibilidad que tiene Silvia... Sí, enorme. No sé, es enorme. Y tuve mucha suerte, a Darío lo conocí, otra que igual que Silvia, Maro, la cantante portuguesa, tiene una delicia de voz. Los vi tocando en el Tiny Desk, me pareció lo más bonito que había escuchado mucho tiempo. Y las redes sociales, si algo tienen bueno, es la cercanía a gente que nunca podrías acercarte. Probé suerte, le mandé un mensaje por Instagram, le mandé un par de canciones y le gustaron y accedió. Y bueno, Cometas suena, para mí, suena a mí, no sé cómo lo hizo, pero me mandó exactamente lo que tenía en mi cabeza. Así que sí. Y de cara al directo, ¿cómo tienes pensado hacer? Ahora te hemos visto muy bien acompañada. Sí, pues así vamos a ir por ahora. Tengo mucha suerte, los dos son multiinstrumentistas, entonces podemos ir cambiando y yo creo que hace el espectáculo bastante versátil pese a solo ser un trío. Al final el nuevo disco es un poco más minimalista y está más fijado a pequeños detalles, entonces ellos me complementan muy bien la visión que tenía en mi cabeza. Suena muy bien. Antes hablabas un poquitín de lo que había sido y significado Asturias para ti en el tiempo en el que estabas fuera de Asturias. En este disco también Asturias, ahora en el retorno y que vuelves a estar aquí, tiene también así presencia, no sé si por ejemplo en la lengua asturiana, también cantas en asturiano occidental, supongo, ¿no? Sí, casi la mitad del disco está en asturiano y se me apetecía volver a casa y salir desde aquí y bueno, seguir expresándome en la mia chingua. Así que sí, no sé, muy contenta la verdad de estar de vuelta y ver si a la gente le presta. ¿Y con qué vas a cerrar ahora? Una versión, ¿no? Sí, pues voy a cerrar con una versión del mío pa. Ya aproveché, se llama Naide bien a mi casa, de su disco en solitario que se llama Xedré. La letra es del poeta Nacio Reguero y con eso vamos a terminar. Muy bien. Pues Tania, que te vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias. Ya no hay de bien a mi casa, escuita las queixas de los que como yo lloran la noche. Solo yo falo conmigo, la oscuridad ya me echó y al blinco yo niego. Ya choro desconsolado, ya choro